Hola, buenos días, cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas a estas memorias del presente que hacemos aquí en el estudio de la Universidad de Antioquia con nuestras buenas medidas de bioseguridad. Hoy tenemos la última conversación de varias que hemos hecho sobre el tema del movimiento social contemporáneo, el llamado paro, las grandes movilizaciones de jóvenes en los que la expresión artística, cultural, la reivindicación de la vida, de la equidad social, de los derechos humanos, ha sonado con mucha fuerza. Y tenemos dos personas muy representativas de la ciudad de Medellín en este tema, cultura, arte, que son ACA. A mí no me gusta la palabra comuna, de la Comuna 13, pero ¿de qué barrio sos vos? ¿De qué barrio? Del lado de la Loma. Del lado de la Loma, ¿verdad? Yo me peleé con la palabra comuna, pero bueno. Y tenemos a Medina de Calle, que fue... De barrio. Ay, de barrio, yo porque... Perdonen este pequeño error. Ambos tienen una tradición muy larga en el tema musical desde diversos ámbitos, también en el trabajo social y comunitario, y ambos son pedagogos con formación profesional. Acá ya tiene maestría en la Universidad de AFIL en un tema que le quiero preguntar ahora porque está muy conectado con lo suyo, que es el tema del urbanismo y los temas del medio ambiente. Y Medina de Barrio está terminando una maestría en una universidad mexicana en temas de gestión, pero ya ha sido profesor de varias universidades. Así que tenemos dos interlocutores extraordinarios, yo quiero aprovecharlos y quisiera empezar con Medina preguntándole ¿qué reflexión le queda de una historia tan dramática de su familia en cuanto a violencia? Pero ojo, hay una violencia que sufrió la familia y esa la podemos condenar y entenderla entre comillas fácil, pero hay otra faceta de violencia dentro de la familia. ¿Qué nos dice eso a nosotros como colombianos? Qué bonita pregunta, porque creo que tiene que ver con una cierta urgencia como sociedad, y es preguntarse por qué significa la existencia y qué requerimos para sanar y para tener una vida más feliz. Es decir, una vida sin tantos obstáculos, sin tantos límites, digamos, y sin tantas incomprensiones. Entonces creo que preguntarnos por el origen, por nuestras memorias, por quiénes somos, por qué circunstancias nos han cruzado, tiene que ver con una suerte de sanación que otorga mucha libertad. Yo creo que la memoria interna, esa memoria que pasa por preguntarnos quiénes somos y qué circunstancias nos tienen hoy acá, ayudan mucho a que resolvamos el camino, un poco como acercar el horizonte, y creo que me he estado preguntando de dónde vengo, y esa pregunta por mi origen ha ido encontrando algunos cabos sueltos que tengo que tejer. Porque hay una parte en relación con tu padre, que fue sindicalista, pero casi víctima de una masacre, desplazado de Urabá por esas razones, que nos habla de una faceta de este país realmente aterradora y que pareciera cada rato que pasamos, pero no. Total. Es que mira que tenía 6 años, estaba saliendo de la escuela de primero en la República de Uruguay, caminando ahí por toda la vía principal de Alfonso López, y veo que paran 2 camionetas, 4 puertas de esas de la época, estoy hablando como del 85, 86, se bajan unos muchachos con almohadas, yo no identificaba que eran armas, entran a una casa, a una esquina, asesinan a un profesor, todos sabíamos que era docente, y en las noticias en la noche nos dimos cuenta que era el secretario nacional de la UP. Y entonces yo veo esta imagen, frenan las camionetas en la principal, se bajan estos muchachos con las almohadas blancas y salen las almohadas ensangrentadas.
Esa imagen me rompió mucho el corazón. Tremenda imagen. Tremenda, cuando veo que sacan el cadáver del Señor. Y esa tragedia que yo vi de niño a menos de unos 40 metros, preguntándome por qué lo habían matado y quién era y qué había ocurrido, me hizo entender que así como él habían matado a más de 6.000 integrantes de la UPENTO de Colombia. Y creo que mi papá sobrevivió a esa gran barbarie que en últimas el Estado colombiano ha sido culpable y ha sido nombrado como el gestor de esas 6.000 tragedias y de esas 6.000 familias que han quedado huérfanas y que han visto cómo sus integrantes son desaparecidos o asesinados. Y es una historia reciente de Colombia de no más de 30 años. Sí, exacto. Hoy no vamos a hablar todo el programa de estos hechos, pero es ineludible esa descripción de dónde venimos, que son marcas calientes todavía de nuestra sociedad y de las personas. Acá la marca más grande que veo en todos tus relatos y en los de la gente con la que trabajas se describe en 2 palabras llenas también de mucha tragedia: Operación Orión. Pues esa fue una de las 23 operaciones, pues yo creo que más allá, yo crecí en el borde urbano-rural. Sí. Sí, yo decía, y siempre las doñas decían, pero usted es rapero, ¿usted cómo va a mezclar ese tema entre la agricultura y el rap? Y nosotros crecimos al frente de la primera escombrera, la de la ESA arriba, y nosotros vimos, digamos, cómo desaparecían a la gente y las noches de allí. Esa guerra, digamos que luego se vio el tema de los desaparecidos antes de que pudiéramos decirlo, y digamos esa presencia de las muertes de muchos de nuestros amigos son como marcas y huellas imborrables de eso que nos ha pasado a todos y a todas de alguna u otra forma, ¿cierto? Mucha gente dirá, yo no tengo desaparecidos, asesinados y demás, pero nosotros en ese borde urbano rural, al lado del bosque que venía el agua y que luego fue una escombrera, ahí fue, digamos, como la marca y la primera lucha, la primera acción. Y las operaciones militares, como la Operación Orión, es solo una punta de lanza de lo que ha hecho la guerra en este país y en el mundo. Y entonces, desde ahí, creo que no es solo la Orión, sino es entender por qué. O sea, qué es lo que sucede y qué intereses económicos puede haber en una zona como la 13, que es la huella también del Chocó, del Urabá y de distintas zonas. Entonces uno dice, claro, no es solo este espacio local, sino que eso está enmarcado en unas geografías de guerra y en unas vidas de guerras y conflictos. Y lo que uno dice es cómo uno pudiera devolver a la gente que hemos sido desplazadas de nuestros territorios, a la gente asesinada, cómo podríamos devolver la voz. O sea, cómo pudiéramos acompañar a los hijos y las hijas de los chicos y amigos asesinados. Y yo creo que ese relato es el que nos debemos, ese pequeño relato y como esa narración. Y creo Pero que bueno, ya han construido ustedes una parte que además yo veo muy valiosa de ese relato. Pero ya vamos en un minuto a eso, como a las cosas que ustedes han construido. Pero hablando de memoria, ¿qué quisieran ustedes que en la ciudad o en el país perviviera de lo que era la vida, la común y corriente en sus barrios y en sus comunidades? Porque de tanto la violencia ser presente, se nos ha ido marchitando mucha parte de la otra memoria, Medina. Es muy bella esa pregunta y creo que hoy estamos asistiendo, gracias al paro, a muchos de esos rasgos de lo que ha sido el momento fundacional de nuestros barrios. Las ollas comunitarias, el convite, los juegos callejeros, todo eso que nos hace vecindad. Creo que ese fuego de la comunidad que tiene que ver con los afectos, con los vínculos, con las afinidades, es muy importante hoy y lo estamos viendo cuando se comparte, cuando se circulan los alimentos, cuando se piensa el barrio colectivamente y se ayuda a construir alguna obra que no tiene que ver solo con una materialidad, con algo físico,
sino con resolver las situaciones de una familia o de un conglomerado en una cuadra que está padeciendo alguna situación. Creo que también la pandemia ayudó mucho a recuperar o a hacer más visibles esas formas de la solidaridad. Creo que nosotros como ciudad no hubiéramos sobrevivido a la pandemia tan fácil si la gente no se hubiera movilizado como se movilizó. Ese poder que sale del interior creo que es muy, o explica mucho de lo que es la comunidad. Esa resiliencia, esa capacidad de resistir, de existir con dignidad, es parte de lo que yo siento que nos hace, que nos tiene acá y que nos configura como colectivos y como personas con una pregunta muy clara por el nosotros, por quiénes somos, pero quiénes somos además en el colectivo. Y esa pregunta por el colectivo hay que mantenerla. Acá por ahí te escuché una imagen, es una imagen simple pero bonita, y es que el barrio es el sitio donde uno sale al balcón y saluda a mucha gente conocida. ¿Qué valoras del barrio y de la manera de ser y de vivir? Va muy hilado a lo que dice Medina. Yo creo que hay unas frases. La política de lo cotidiano. Entonces, mira que en revisiones que hemos hecho con el tema de la 13, uno dice en los 90 con el plan Palante, ¿cierto? Los primeros comités que hubieron en el territorio, la gente se planeó y se soñó mucho el barrio y dijo, por aquí yo quisiera que conectara esta calle. Pero adicionalmente, solo el balcón. En el solo el balcón hay una memoria importante, los geranios, ¿cierto? Los besitos, la penca de sábila, que habla de una historia. ¿Cómo así? Pues básicamente una penca puede pasar generaciones, ¿cierto? Puede tener la historia de 100 años, Sí. 100, 150 años. Esto lo sembró mi abuelita, eso lo sembró. Y esos geranios en cada balcón en Medellín va hablando también de unas doñas. Y esas doñas que han venido sembrando, dándonos consejos en los momentos de plaguera nuestra en los territorios, pero adicionalmente el dar. Me da un piecito, me da una hojita, madre, para hacerme eso para qué me sirve o para qué me acompaña. Entonces creo que esa relación de balcón es la relación también del cambio. Mira que en el 2012 nos tomamos 22 espacios de miedo en la ciudad, lugares donde habían asesinado a alguien y demás. De esos 22 espacios, que era sembrar, huerta, plantas medicinales, aromáticas y demás, sobrevivieron 11. Y mira el análisis donde llegamos, fue que esos 11 habían sobrevivido porque por lo menos en esa cuadra había una persona que tenía en su balcón o en su de jardín siembra, y casi que lo apropió y dijo, yo lo voy a apropiar y lo junto con los otros. Entonces hay cosas de la observación, pero hay cosas de lo que somos nosotros y nosotras que son como las siembras andantes. Qué bueno. Vamos a escuchar hoy 2 o 3 temas relacionados con la historia de estos dos hombres, y vamos a empezar por un tema de ACA, de una reivindicación de la vida muy bella. Escuchemos un poquito. Buscando tierra fértil y poder crecer, encontré escombros como la lucha y hacer, aferrando acciones nulas donde no hay vida, germinar entre ranuras buscando la salida. Tanto hay que caminar para poder vivir, alzar al cielo la mirada antes de existir, el costo del olvido cuando urge decidir, alientos y hermandades, la fuerza de echar raíz. Hay tanto por decir, tanto por resistir, somos la furia de ancestros que no han de morir. Mientras manos se juntan, expuestas al sol, la ayuda del abono, el son del corazón. Aprendiendo solos, no se crecen las luchas, se deben juntar manos que sean muchas. Encuentro mis motivos, no me quiero rendir, hacer canción en la memoria del que no quiere huir. La siembra de palabras, aromas de Medellín, conjuramos el pasado que no queremos
al caminante. Soy yo, somos nosotros. Somos semilla de memoria de un rap que germina. Soy yo, somos nosotros. Raíces que cierran heridas, son la luz de nuestras vidas. Soy yo, somos nosotros. Seguimos nuestro camino a cerrar nuestro destino. Soy yo, somos nosotros. Buscando en la escombrera la verdad que se nos niega. Es el momento de encontrarse el sentido de crear. Cuando te brindan una mano se puede caminar. La lucha no se hace solo si se busca dignidad. Un homenaje, un llamado. Invocamos la... Tierra de siembra. Ese es el tema que acaba de sonar. Y bueno, hoy tengo una cantidad de cosas para preguntar y el tiempo creo que va a estar corto, pero hay dos cosas muy importantes en la experiencia de ACA que a mí me gustaría que trataras de resumir para la gente, que ya están planteadas aquí. Una es, ¿de dónde sale la idea de asociar rap con el tema de la mata, de la siembra? Ya te he escuchado decir que ahí está la matica y la tierra debajo del pavimento y resistiendo. Y la otra es, pero enseguida la tomamos más adelantico, el concepto de las madres, de las cuchas, o en el término de doña Fabiola Lalín, del partido de las mamás que ustedes también retoman con tanta fuerza. Ajá. Pues básicamente decimos, si el hip hop es calle, debajo de la calle y tierra, y la tierra contiene nuestra historia, nuestras memorias y nuestras luchas, y nosotros decimos que somos de aquellas plantas callejeras que se resisten a que les echen cemento. Solo que no hay no hay que pensarle mucho a la cosa en una ciudad que el 73% de sus territorios son rurales y donde muchos de nosotros venimos de esas historias campesinas. O sea, no hay persona en el país que no tenga esa tradición. Y uno asociado ¿a quién? A las mujeres, ¿cierto? A las mujeres que van acompañando. Y cuando iniciamos con todo ese sueño de agroarte, fueron doñas quienes nos respaldaron y nos cuidaron. Por ejemplo, a mí muchas doñas me cuidaron la vida y por eso estoy contando el cuento, pero digamos de cuidarlo, ni por el putas me lo mata, ni me lo toque, ¿cierto? Y así con esa fuerza, digamos, lo defendieron mucho a uno. Y entonces cuando uno va encontrando la historia de dolor de los territorios, de los parceros asesinados, de la gente desaparecida, uno dice, estas propias, ¿qué están haciendo? O sea, esas propias, ¿qué están diciendo o cómo están acompañando el barrio? Y en los distintos barrios que hemos andado, sembrando y demás, hemos encontrado esa abundancia de esas mujeres cuidando y adicionalmente haciendo el barrio. O sea, haciendo el barrio, tejiendo esas alianzas. Y entonces es Fabiola Lalinde, buscando a Luis Fernando Lalinde, ¿cierto? Desaparecido, ella decía, el dolor de una mamá no se politiza, ¿cierto? Porque la política, las mamás y las doñas dijeron, eso es el partido de las doñas. Claro, la política de lo cotidiano, la creación del barrio, que se vuelve a escala barrial, acuerdos. Y esos mismos acuerdos son los que van construyendo también el tejido. Y para hacer ese tejido, básicamente nosotros decimos, hay que sembrar y hay que cuidar las plantas, porque lo más fácil es sembrar, lo difícil es cuidar. Medina, al lado de esa memoria de lo tradicional y de esa sabiduría de nuestras madres, de nuestras viejas, hay una faceta que yo quiero hoy reivindicar, de la que ya hemos hablado un poquito en otros programas, estabas muy peladito, aficionado al rap, cuando apareció una muestra de una generación que estaba extendida por toda la ciudad, que fue puerta, que fue acogida, que fue camino, y en este caso para vos fue la Corporación Simón Bolívar en el barrio Kennedy, en esa zona donde habías crecido. ¿Cómo fue eso? Creo que era un momento de desolación, los punqueros muy bien lo nombraron, el no futuro. Esa imposibilidad de ver el horizonte, de pensar en el mañana. Creo que esa palabra planeación para nosotros no existía, ni proyecto de vida. Entonces fuimos una generación que vio la muerte muy de cerca, asistimos a muchísimas tragedias y todas estas organizaciones nos abrigaron. En mi caso fue a través del rap, del baile, del graffiti. La corporación nos prestó la sede, nos ofrendó su espacio y nos cubrió muchísimo. Creo que estaba apenas naciendo nuestro grupo,
nos dieron aerosoles, nos invitaron a la Semana Cultural, a esa oportunidad de mostrarnos ante el barrio. Recién se habían conmemorado, se había hecho la denuncia de los 500 años de la barbarie en América Latina. Habíamos visto esa Semana Cultural en Kennedy y estábamos fascinados con lo que allí había transcurrido. Vimos a la Alianza Hip Hop, a Quintana, al Mocho, a Anderson, y el hip hop nos seducía definitivamente, pero no teníamos quien nos impulsara y quien nos enseñara, entonces también fuimos muy autodidactas y la corporación fue como ese abrigo. Pero ellos muy rápido nos llevaron a la Red Juvenil de Medellín, que además cuando ya sales del barrio a la ciudad y ves que no estás solo y que así como vos hay una cantidad de jóvenes, en el caso de la Red Juvenil eran más de 185 grupos juveniles, eclesiásticos, de base, ambientales, deportivos, haciendo cosas. Para nosotros fue un revolcón de la vida porque nos mostró que sí había una posibilidad. Solo el cruzar la ciudad, el cruzar los caminos, el ir a los barrios, para nosotros fue una escuela. Solo en 1993 hicimos 115 presentaciones, es decir, todo el tiempo, gracias a la Simón Bolívar y a la Red Juvenil, pudimos cantar en una cantidad de lugares. Eso fue para nosotros una escuela de ciudad, como vivir la ciudad desde la cercanía. Yo creo que esa sociedad civil de ese tiempo fue más activa, más fuerte, más decidida, más constructiva que el Estado, ¿no? Porque el Estado andaba como en otra cosa, negociando con narcos, pues, en fin, no sé. Pero surgió el rap, que se atravesó en tu vida como una marca mucho más fuerte, por lo menos en el primer nivel. ¿Por qué el rap o hip hop? Yo a veces me excuso porque no uso tal vez las expresiones de manera adecuada, pero como corriente, como música, como estética, como expresión, ¿por qué? Nosotros no tuvimos la oportunidad en esa época de asistir a una academia, a una escuela de música, no habían tantas ofertas ni tantos cursos como hoy. Es decir, a nosotros la academia musical tampoco nos abrigó, la academia artística. Creo que el hip hop se ancla mucho en lo popular, logra instaurarse como en el campo de las identidades populares y comunitarias. Entonces es muy fácil tomar un aerosol, bailar, tener una grabadora y hacer una estrofa sin haber pasado por una escuela. Y creo que el hip hop nos enseña eso, al igual que el punk. No tienes necesariamente que pasar por una escuela para asumirte parte de una comunidad, en este caso artística, que como bien lo dices, tiene como toda una comprensión de la vida, es más una filosofía. En mi caso definitivamente sí me salvó, es decir, eso no es un cliché. A mí me mostró que mi vida tenía sentido, que yo podía crear, que yo podía dibujar el mundo, que podía explicarlo y que podía en una estrofa narrar el país y narrar mi existencia. Entonces toda la angustia que yo sentía, el ver las manos impregnadas de sangre, porque yo hacía algo que era, cuando escuchaba la balacera en mi cuadra, yo salía a levantar a los muertos y yo le hablaba a quien estaba agonizando. Creo que todo eso todavía lo tengo que sacar. Solo el rap a mí me permitió narrar eso. ¿Y qué les decías? Yo crecí en el seno de una familia muy católica, entonces yo les rezaba un Padre Nuestro y les decía como perdón y te deseaba un buen camino y espero que puedas descansar. Para mí era muy duro tener que hablarle a un joven que estaba falleciendo. Nos falta hablar ahorita un poquitico de FB7 y esa generación. De manera rápida lo haremos para poder ir al tema más del presente. Pero yo sí quería preguntarle a Aka, ya lo ha insinuado, pero yo quiero una pregunta así bien directa. ¿De dónde sale esa genialidad luego así de mezclar el tema del hip hop con el tema de la siembra, la tierra, y convertirlo en un símbolo de resurrección, yo creo, en alguna medida? De recordar la muerte a través de la vida. Sí. De hacer siembras importantes, pero eso tiene que ver, digamos, sino que uno tiene gente que lo cuida, ¿cierto? Siempre uno tiene alrededor gente muy bacana que lo cuida, lo protege, pero adicionalmente que le enseña, mientras uno va intuyendo el destino. Es decir, cuando yo comencé, y se lo voy a decir a Medi, yo nunca se lo he dicho, pero Medina le vendió un CD
a uno de los que fue el maestro mío, ¿Ah, sí? a Magui, de Penza de Sábila. Y ¿Cuál a Magui? A Magui. Lo conozco de La Estrella, muchos años trabajé con él. Y Magui me dijo, mira este CD en medio de la guerra, ¿cierto? Y entonces Medina Ozdok, bueno, y yo decía, yo en el momento era muy callejerito porque yo me guerreaba a la calle llevando, pues vendiendo mangos y aguacates San Ignacio, y allá conocí, digamos, al parche rapero, y yo siempre volvía a trabajar en la tierra donde, digamos, me cuidaba Magui, La Llane y demás, y entonces escuchaba estas canciones y yo decía, es muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo en la calle y adicionalmente pues en la guerra del barrio, pues porque allá no había policía. Y entonces cuando La Llane dice lo siguiente, dice, ¿te imaginas vos en una carátula encima de una era, una huerta, pues de lechuga, crespa, y tú acostado ahí y que esa sea la carátula, no en los edificios o demás? Y yo le decía, eso es raro, o sea, eso es raro. Y entonces después uno va comprendiendo. ¿Qué dijo quién? La Llane, pues una de las fundadoras, sí, digamos, de Loma Linda, pero también de donde salió la experiencia de Agroarte Colombia. Te dio una imagen muy tremenda. Sí, esa imagen. Entonces, ese viaje yo lo empecé a hacer y yo decía, claro, yo andaba mucho en bicicleta, 13 años andando en bicicleta, y yo miraba al borde y decía, claro, aquí están estas plantas que van naciendo, el diente león, que va hallando también un tema de un mensaje. Y era el hip hop agrario, ¿cierto? Digamos, como único estrategia dentro del hip hop que decimos, ojalá lo abriguen dentro de Latinoamérica para hablar de las cosas cotidianas y de la forma que nosotros vivimos, de la forma en que nos relacionamos, pero también nuestra historia, o sea, que es la nuestra, ¿sí? O sea, no es el edificio, no es mi foto al lado del edificio, sino mi foto al lado de un árbol. Es esa poética y que a todos nos ha traspasado por el tema del cuerpo. Entonces, por eso hip hop agrario, y que se ha llenado, digamos, de mucho sentimiento a medida que uno va sembrando. O sea, no se puede hacer hip hop agrario si usted no se sienta con mucha gente, digamos, a sembrar. Porque en últimas, usted cuando está sembrando, usted se arrodilla, está conversando con los otros, no dentro de una posición más alta o baja, sino que lo que se pone allí es la siembra. Y esa siembra son historias también, pero a la par son siembras que se cuidan y son siembras también que van tejiendo relaciones. Ustedes han hecho una cosa de mucho poder, que es la siembra de cuerpos, como un performance muy fuerte, de mucho poder simbólico. Quiero que hablemos ahorita de eso, pero vamos a ver ahora sí el video de Aka, del tema del amor, que a mí pues me gustó mucho. Más amor, menos guerra, ponle fin, rabia afuera. Más amor, menos guerra, ponle fin, rabia afuera. Piensa en el otro, que sin el otro no seremos nada. Piensa que ese otro siente y que amarlo pondrá en picada. Aquel rencor que un día sentiste que se borró cuando viste que lo triste no solo en tu ser existe. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos asesinamos? Porque el otro es diferente y lo así dicho no aceptamos. Niños lloran, madres oran, humanos demoran en unirse a dar abrazos, no guerras devastadoras. Violencia más violencia, decadencia sin clemencia, religión contra ciencia, ateos contra creencia, deseo contra conciencia, desespero, paciencia. La paz es la ciencia para la benevolencia, un camino sin armas y donde tu destino no sea crecer y ser entrenado para ser asesino, donde tu alma esté limpia y sin dolor, y para ello hoy pedimos más amor encapuchados en el barrio, tomando decisiones
que tumben mandatarios, juntarnos con la sangre recogida, las heridas, saber que somos pueblos alejando las mentiras, develar en la JEP los crímenes de Estado, que el presidente se vaya con su clase al carajo y que en las escuelas se enseñen poesía. Para formarse de libres, que disfruten de la vida, anular las licencias de los canales mentirosos, borrar cuentas de Facebook que alimenten el odio, o ir más la tierra, sembrar maíz, empuñando... Uf, qué bueno. Bueno, y es toda una generación de músicos, de música que se ha cualificado mucho. Ustedes también giraron internacionalmente, Medina, ¿cierto? Sí. Formaste FB7, un proyecto muy clave en tu vida, y en algún momento te retiraste, pero ahí está ese patrimonio. Sí, sí, sí. Imagínate un grupo tan barrial, girar, hicimos 48 fechas en Alemania, en 26 ciudades. Impresionante. Impresionante. O sea, yo conozco más Alemania que el territorio geográfico de Colombia. Es una deuda que tengo. Pero con otro proyecto que tenía, que se llamaba Bellavista Social Club, recorrimos todos los países de Sudamérica también, menos Paraguay. Y Bellavista. Con Bellavista, Lo sí. confundido fácilmente con el original, ¿no? Con Buenavista. Con Buenavista, sí, Sí. Bellavista. ¿Referido a la cárcel o a qué? A la cárcel y a Ya. la dualidad como de libertad y vida. Y con FB7 también giramos en México 12 fechas. En México hicimos 2 giras, estuvimos en Panamá, en Estados Unidos, en Suecia. El primer concierto fue en Suecia. Una historia muy bella, pues digamos ir de Kennedy a Gotemburgo, a esa ciudad tan magna, tan desarrollada. Sí. Fue impresionante. Sí. Lindísimo. Y vos también te has dado unos champús en los temas musicales, pero y en los académicos también, en el tema del intercambio con Barcelona, que fue tan importante para la ciudad, te diste vueltón por allá hablando de tu experiencia. Bueno, nos dimos un vueltón, que terminó ese vueltón de una semana, terminé por allá, por los lados de Venecia. Pues con conciertos y con conversas. Sí. Pero te voy a decir, digamos, el camino. El camino fue, luego se convirtió en una canción que se llamó Memorias del Futuro, con los exiliados de colombianos, exiliados y exiliadas en Barcelona. Y esas Memorias son del futuro. Memorias Qué del lindo. futuro. ¿Por qué Memorias del futuro con exiliados? Una doña nos decía allí, entre lágrimas y demás, antes de que lleváramos cuerpos gramaticales, la acción performática allá a Sí. Barcelona y a Guernica, nos decía lo siguiente, era el mal de la maleta. Y ella decía, mire, yo ya tengo mis hijos aquí, yo me tuve que venir hace ya 20 años de Colombia, no pude volver, una cosa distinta a uno que le tocó que desplazarse, irse de la Loma pues a San Javier, pero otra cosa es exiliarse y salir de su lugar. Y yo desde que llegué aquí, yo no he desempacado mi maleta porque desde el día 1 yo dije que volvía a Colombia. Después de los acuerdos de paz, ellos pensaron que iban a venir de nuevo y yo decía, las memorias del futuro. Entonces los hijos y las hijas estaban ahí escuchando y dice, yo no quiero que pierdan por el catalán, pierdan el lado nuestro colombiano, que vayan, que recorran y demás. Entonces yo decía, la diáspora colombiana, ¿cierto? La gente que hemos resistido y que todavía estamos vivos y vivas en los territorios, ahí están las memorias del futuro. O sea, las memorias del futuro, ojalá sin resentimientos y sin la ofensa propia. Y entonces la memoria del futuro construida a partir de esos relatos como casquillos que nunca llegaron a los cuerpos. Wow. Tenaz. Medina, vos reivindicaste mucho y lo veo en lo que he publicado sobre tu vida, 2 instancias que coincidieron mucho en Medellín como esperanza, que fueron la consejería presidencial, los seminarios alternativas de futuro y todo esto. ¿Qué queda de aquella época? ¿Qué cosechó Medellín de ese tiempo? Creo que una cantidad de expresiones organizativas que le dan como un soporte, una plataforma a las comunidades. Pero lo otro es que esa época nos mostró que era muy importante recuperar una voz, apropiarla y construir una visión de ciudad, poder decir, nosotros nos incluimos
en la ciudad a partir de pensarla, de crearla, imaginarla y de proponerla. Esa era una gran invitación, a soñar la ciudad. Eso va recuperando una forma de expresarse, una manera de participar, que creo que es muy contundente a nivel cultural, porque tiene que ver con esa inclusión que es menos evidente, y es una inclusión simbólica, es esa inclusión que te otorga un lugar en el mundo cuando todo de tu vida ha sido borrado, que en última fue a lo que asistimos, al asesinato de una generación, al terror en toda la ciudad, a los carrobombas, y que estos escenarios nos invitaran a hablar, a pensar el país, a pensar nuestras existencias colectivamente. Nos decía, es muy importante su lugar en el mundo. Y creo que eso es una gran clave. Coincido ahí mucho con Aka cuando decía ahora, parte de nuestro ejercicio es enseñar a sacar la voz, a decir, a pensar el mundo, a nombrarlo. Y las exclusiones que más destrozan la vida y el alma son aquellas que opacan tu voz. En últimas, es esa exclusión que pasa por todo lo que son tus símbolos. Cuando uno está cabizbajo, cuando uno no es capaz de expresar, cuando uno no es capaz de mirar a los ojos, cuando uno no es capaz de nombrar la existencia, cuando no es dueño del lenguaje, porque ha sido oprimido, ahí tu subjetividad está arrinconada. Y esos espacios nos enseñaron que hay una Medellín que requiere de voces. Qué bien. Vamos a aprovechar 20 minutos que nos quedan de programa. Esto es, le tenemos casi que dar el saltico al tema del movimiento social actual, del paro, y qué podemos ver, leer, qué esperanzas suscita. Pero entonces introduzcámoslo con un tema en el que trabajaron Irma, Los Nández, Afaz Natural, Juancho, Roca de Tres, Coronas, y en el que participó también Medina en la parte de prensa y difusión. Ahí van. Únete a la lucha, mi hermano, por la libertad. Mano en alto arriba, la voz, ven a caminar. Este grito por la nación es universal. Esto es Colombia y aquí todos somos guerreros. Caliente protegida por las tres cruces del cerro. Esta es mi tierra y a mi bandera me aferro. Mi pueblo no se quiebra porque fuerte como el hierro. Aquí en la lucha desde el cucho hasta la cucha. Estamos dando la cara que no ocupamos capucha. Estamos pescando tones más rápido que una trucha. Aquí el jefa se escucha porque con el pueblo lucha. El amarillo sol se pierde en dolor. El azul de amor se mancha en corrupción. El rojo sangra desde el corazón. El color se perdió en sueños de nación. Y sufre, mi pueblo llora. La bandera cae y la minga implora. Los niños no ríen, los cañones zumban, de sangre se tiñe la bandera ahora. El Estado me mira y como siempre no me ve, pero se asusta cuando lo sabes y lo sé. Y caminamos en la línea caliente porque somos el descuido y un sistema indiferente. Se tumbó la reforma, pronto serán juzgados. Criminal de cuello blanco, tombos y soldados. O están con el pueblo, son directos enemigos. Gente de bien armados, disparan a sus vecinos. Olvidé la cara verdadera de mi propia patria. Solo desigualdad y una democracia precaria. Sacaron lo peor de nuestra... Medina, mucha calidad en esa producción, ¿no? Sí, la producción musical la hizo Luigi, que fue FB7, ahorita es de Piso 21 y tiene su productora. Pícoro hizo la parte de dirección audiovisual. También señor Montes, un gestor de Moravia, de la noroccidental, participó. Pero se sumaron muchos estudios musicales del país. Ahí hay artistas de Barranquilla, Cartagena, Cali, Pasto, Ibagué. Es decir, es parte como del rap que actualmente se hace en Colombia. Qué bien. Acá, el paro desde luego es un fenómeno ineludible para Colombia. Muchos lo califica como un movimiento social nunca antes sucedido, en el sentido de la masividad, de las novedades, de la audiencia que conquistó dentro de la sociedad. ¿Qué tiene desde tu punto de vista ese movimiento que los colombianos debiéramos ver y no hemos visto suficientemente?
Yo hacía una visión también y digamos donde quiero dirigir el pensamiento y es lo coyuntural versus la vida. Y decía, hay dos elementos que nos han sucedido en muy corto tiempo y es el tema de la pandemia y es el tema del paro, ¿cierto? La calle y demás, pero digamos lo que no nos hemos explicado todavía es encontrar el sentimiento adentro. O sea, ¿cuál es el sentimiento? Y ese sentimiento sí se cohesiona con lo que pasaba en los 90, en los 70, en los 50 en Colombia. ¿Y qué aprendizajes están allí? Sin embargo, yo veo a los jóvenes como volcanes en las calles. Y esos volcanes, digamos, un volcán tú nunca los podrías contener, ¿sí? Y muchos digamos, cuando hay un movimiento muy grande, se empieza a cohesionar de distintos lugares, que el comité del paro, que esos, de quienes dirigen esto, o sea, siempre, y ahí están las apariencias también, digamos, como la gente que se aprovecha de ello. Yo creo que los jóvenes están muy solos en la calle, y están en lo cotidiano, están muy, muy solos, ¿cierto? Los están mutilando en Cali, ¿cierto? Lo que ha sucedido siempre en el Bajo Cauca, con la guerra, lo que ha pasado en el Chocó, y ahorita nos está detonando eso en los centros de la ciudad, diciendo, esto que está pasando es también lo que nos está pasando en los bordes del país. Entonces yo creo que ahorita nos deja muchos aprendizajes, pero adicionalmente, hay cuando uno se monta un concierto, el concierto está y usted se monta ahí, pero tú cuando te bajas, tú sigues trabajando con tu gente. Entonces lo coyuntural versus la vida es que no es solo salir a marchar, no es solo hablar, sino que hay que hacer, ¿cierto? Lo cotidiano, volver a tejer, volver a encontrar, pero hay muchas preguntas que se estaban haciendo. En estos días me decía una chica youtuber, me decía, yo acabé de terminar con alguien, y yo, la gente me está pidiendo que hable más del paro, pero tengo un dolor adentro, yo no sé cómo decirlo, ¿cierto? Y mucha gente con meros huecos y vacíos, pero está eso de lo coyuntural, cómo lo mezclo con el tema de la vida. Sin embargo, creo que ahorita hay un llamado, y un llamado al tema de la renovación, ¿cierto? Y un llamado también que se dice de un cambio, y creo que el poder, el símbolo del poder, el poder hecho símbolo, va tomando como lugares importantes de accionar para poder comprender la historia de este país, que no solo se ve desde lo coyuntural. Y la respuesta del Estado ha sido feroz y además de una indiferencia brutal. El presidente de la República, lo hecho por agentes del Estado, además de lo que señala acá, pues es verdaderamente censurable, y así lo han hecho los organismos internacionales. Pero yo no le voy a preguntar sobre eso, que creo que hay que dejar constancia, pero es cuáles serían escenarios posibles de interlocución, porque la vida sigue, pero y si vuelve otra vez la idea de que algo hay que resolver de esta sociedad, Medina, ¿cuáles serían escenarios posibles donde los jóvenes se dejan ellos mismos, pero puedan también ser interlocutores de otros? Alonso, a mí de las cosas que más me sorprenden de estos 2 meses de paro, o estos 2 casi ya, sí, porque ya son 2 meses de realmente movilización, me sorprende demasiado la conciencia de las juventudes. Nunca, en por lo menos 30 años de vida en lo público, en lo comunitario, yo había escuchado a jóvenes de 14, 15, 16 años manifestarse en lo público diciendo esto se cambia en las urnas. Es decir, hay una pregunta ya por el poder político. Ya. Hay una pregunta por conquistar escenarios mucho más amplios y tomar las riendas del país. Entonces ya no es la pregunta por el partido, por quién me representa, sino cómo me represento yo y qué lugar tengo en la historia. Ese es un primer lugar. El segundo lugar o escenario posible que me parece que está sucediendo, porque el otro es a 2 años y no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero está ocurriendo ya en el presente, y son las asambleas comunitarias, son los colectivos, las movilizaciones mucho más simbólicas, como dice Aka,
los plantones, las velatones, las siembras, las ollas comunitarias, todo eso está transcurriendo hoy y no pasa por los grandes medios y tiene que ver con una pregunta muy fuerte por las comunidades. Entonces las comunidades están preparándose, están formándose en las bases, estamos asistiendo a un momento hermoso donde esas solidaridades transcurren, donde se están pintando las calles, donde la gente está saliendo a jugar, donde hay tomas político-culturales, y todo eso lo están haciendo las juventudes. Mira que, por ejemplo, hace 15 días que vino el presidente a inaugurar el metrocable de la línea P del Picacho, hicimos una pintura en el piso muy espontánea, convocamos por WhatsApp, pensábamos que iban a llegar 5 o 10 personas y llegaron más de 90 y pintamos una gran frase multicolor que decía nos están matando. Esto ocurrió en la noroccidental y toda la gente quiere llegar a un tercer lugar de ese escenario posible, que es, como decía Aka, tener una voz propia. Es decir, creo que es tanta la indignación, tanto el dolor, tanta la barbarie, que se debería mostrar lo que la gente está pensando. Es decir, lo que la gente está sintiendo, hay que preguntarle a las familias, a las comunidades, a la gente qué es lo que está pensando del país y sobre todo qué está pensando de la existencia, porque detrás de todo este paro hay una pregunta por nuestra historia como república, nuestra historia como Colombia y nuestro devenir. Nosotros queremos atrapar el destino, creo que es un gran llamado del paro, es decir, más del 54% de la población colombiana hoy está en situación de pobreza. Ojo, pero voy a una pregunta, porque ahora ya esto va marcando 7 minutos para llegar al final. Describir lo que pasa y que es indeseable es fácil. El problema es qué es lo que queremos, y si se habla de poder y de con qué perspectiva, con qué proyecto, con qué ideario, porque muchos proyectos han llegado al poder y las desilusiones han sido muy grandes. Acá, ¿cómo será que se va cuadrando por ahí la cosa en el camino? ¿Qué? Yo creo que estamos en un cambio importante y yo creo que en Latinoamérica ha sucedido y Centroamérica ha pasado cambios importantes, ¿cierto? Por ejemplo, en México el tema del PRI y el cambio que hubo allí, pero adicionalmente no llegó a las bases, ¿cierto? Digamos como ese cambio, otros son los que se montan, pero con las mismas estructuras, con otras voces y demás. Y yo creo que básicamente nos debemos muchas conversas, primero que todo. Imaginarnos, ¿sí? La imaginación al poder y el símbolo como el tema del poder, es decir, llegar a acuerdos de qué es lo que nos junta, o sea, qué nos puede juntar. Por ejemplo, en la 13, nosotros hemos dicho, bueno, ¿qué nos junta? Nos junta el tema de la Orión, y cada año, el 16 de octubre, estamos y tenemos unos discursos de más que nos vamos encontrando, pero resulta ser que en la 13, o sea, solo estoy hablando del tema local, ¿sí? Para hacer como una mirada, en la 13 nos ganó el no a la paz, después de 23 operaciones militares, siendo la segunda comuna con más homicidios, la tercera comuna con más homicidios de jóvenes, nos ganó el no a la paz. ¿Y no será porque falta nombrar el horror que la guerrilla hizo en la zona? Nos falta mucho, o sea, nos falta poder contar cosas cotidianas, nos hace falta mucho el poder del símbolo, de poder. Allí mucha gente dice, solo son los helicópteros Black Hawk disparando, pero nadie cuenta de las lavanderas, de la historia de las lavanderas y cantadoras allí, o nadie habla de los 200 años que tiene los Paniagua en la Loma como palenque y esa música nos juntaba, tanto así que se hizo el tema del Festival del Porro. Yo creo que hay que, como cuando uno va a sembrar, uno tiene que romper estructuras, es decir, usted tiene que remover la tierra, ¿cierto? Si eso no se remueve, luego cuando vas a sembrar, no hay semilla que pegue allí en contra del terrón. Qué lindo. Y pueden cambiar muchas cosas, muchas ideas, y puede cambiar los que están ahorita en el poder, que siempre han sido poco inteligentes, ¿cierto? Y las estructuras cada vez más pesadas, más elefantes, pueden cambiar, pero si no cambia el sentimiento de la gente, de nuestra gente, si por lo menos a escala de cuadra, nosotros no logramos llegar a consensos, acuerdos comunes, vamos a estar en la misma... Uno de los temas más difíciles en este país es el de la vida.
En general, pues mucha gente habla de la reivindicación de la vida y esta semana han pasado dos cosas que a mí me cimbronearon mucho. La audiencia de la Comisión de la Verdad a mí me impresionó mucho lo que dijo Ingrid Betancourt frente a los comandantes de las FARC. Ellos que venían de grandes ideales y de sueños inmensos por el bien de la sociedad, se ven de repente frente a la circunstancia de que una mujer que estuvo 11 años encadenada en unas condiciones terribles, les dice, ustedes dicen perdón, pero no son capaces de llorar. Todos los de ese lado lloramos, pero ustedes no lloran. Unas cosas tremendas, pero lo otro que me puso a pensar mucho fue el atentado contra el presidente. Mucha gente que reivindica la vida, los derechos humanos, salió a decir autoatentado. La mayoría de los dirigentes políticos de la calle, Fajardo, Petro, desde luego los liberales, condenaron el hecho, pero dentro de la gente que reivindica la vida salió mucha a decir autoatentado, quizás sí. ¿Ustedes qué piensan de ese atentado? Creo que hay dos hechos que anteceden el atentado. El primero es ese gran titular, 16% de favorabilidad del presidente. Es decir, eso denota... ¿Vas a echar un discurso político para hablar del atentado? Sí, no, pero eso denota que hay un poder o hay una élite que está dirigiendo el país que no es legítima, es decir, que no goza de un aprecio popular. O sea, ¿se les puede matar? No. Segundo... Deduzco. Sí, no. Segundo, que capturan a una persona paramilitar que puede revelar muchas cosas, sale la noticia y se necesitaba desmantelar esos dos hechos. El atentado sirve muy bien como propaganda para olvidar rápidamente esos dos hechos. Un presidente, una élite, unos ministros que no son legítimos, que no han sido capaces de conversar con las comunidades, reordenar este país, y segundo, una captura muy importante de una persona que puede revelar hechos muy cruciales. Entonces creo que hemos en el marco del paro visto cómo los medios... Veo que esa vida vale poquito, vaca. No, esa vida vale mucho, pero esa vida vale poquito. Yo solo puedo hablar de cosas que me han sucedido a mí. Pero te estoy inventando a que hables del riesgo de la vida del presidente. No, pero no sé, yo solo puedo hablar, digamos, como de cosas que hemos vivido, y yo recuerdo una vez en Bogotá, después de Cuerpos Gramaticales, un señor, yo tenía la camisa decía, nos resistimos a dejar tantos muertos en el arado, sus cuerpos marcados son las cicatrices de esta guerra absurda colombiana, dice Cuerpos Gramaticales. Y me estaba probando una chaqueta allá en San Andresito, y un man me dice, ¿usted qué piensa del paramilitarismo en Colombia? Y yo le digo que hay que desmontarlo. ¿Usted qué piensa de la guerrilla en Colombia? Y yo le dije que hay que desmontarle. Me dijo, usted era el que yo necesitaba. Con una niña, me dijo, yo soy uno de los hijos de Ramón Izaza. ¿Usted sabe quién es Ramón Izaza? Yo le dije, no, yo no sé, ¿cierto? Está en la calle y demás. Y me dijo, es uno de los creadores del paramilitarismo. Y yo no quiero que mi hija, tenía a su hija en las manos, crezca como nosotros crecimos. Yo desde los 4 años vi, digamos, la guerra, desde los 4 años. Y también en uno de los encuentros, una chica llorando me confesaba que hacía apenas 3 meses sabía quién era Don Berna, y Don Berna era su papá. Y entonces yo digo, en esos extremos, ¿cierto? Entre el tema de la guerra que nos tiene contenido y cada uno entre el tema de los extremos, ¿cuántas palabras nos hemos podido hablar o conversar? Y en escala de barrio nosotros vivimos de todo. Yo creo y considero que cada vida es importante, y creo que nos debemos poder por lo menos hablar de esas otras orillas del recuerdo. Wow. Y lo vuelvo a decir. Bueno, una gran habilidad política para esa respuesta. Se nos fue el tiempo. No quiero que termine esa sensación. Creo que la pregunta por qué importa la vida del otro, del enemigo, sigue muy vigente en este país, pero quiero terminar con esto. Un par de hombres que han sido fundamentales en la historia reciente de Medellín, de los sectores populares, de sus barrios, con una dimensión inmensa desde el punto de vista del compromiso social, de la ética y de la estética, que era parte de lo que queríamos reivindicar,
en esta secuencia sobre los nuevos movimientos sociales. Yo quiero darles unas gracias muy grandes, Acá, Medina, y bueno, que perseveren y que hagan muchas siembras más. Muchas gracias.